Hola, hoy día vamos a hablar sobre la Edad Media. La importancia que tiene la Edad Media para la humanidad fue que durante este periodo se formó la cultura occidental, presente hasta la actualidad. La Edad Media por años se consideró un periodo oscuro, sin embargo fue más una época de valiosos aportes, la fundación de las universidades, avances en matemáticas, artes, arquitectura, filosofía, entre otros. Características de la Edad Media. Vamos a ver la cronología, los hechos relevantes, las tres culturas, Camino de Santiago, Sociedad Medieval I, Sociedad Medieval II, el teocentrismo, características de la literatura medieval. Vamos a ver también qué es un juglar, qué era un juglar, un trovador y el clérigo. Periodización de la Edad Media. Temporalmente podemos ubicar la Edad Media entre los años 473 después de Cristo, caída del Imperio Romano de Occidente, y el 1453, donde cae el Imperio Romano de Oriente o Constantinopla. La Edad Media se puede dividir en tres etapas: antigüedad tardía entre los siglos V y IX después de Cristo, alta Edad Media en el siglo IX hasta el siglo XI después de Cristo y la baja Edad Media entre los siglos XII y XV después de Cristo. Cronología de la Edad Media. Alta Edad Media, siglo V al XI, sistema feudal como forma de organización social. La actividad cultural se desarrolla en los monasterios. En cambio, en la Baja Edad Media, entre el siglo II y el siglo XV, sus características son el desarrollo del comercio y de la burguesía, y que culturalmente se produce la expansión de las universidades. Durante la Edad Media se desarrollaron diversos procesos, los que son: 1. Fusión de distintas culturas. La cultura medieval se nutrió de raíces grecorromanas y judío-cristianas, además de las culturas germana e islámica o musulmana. 2. La formación de reinos e imperios. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, se desarrollaron distintos tipos de reinos en Europa. 3. La conformación de la cristiandad occidental. Desde que fue aceptado como religión oficial del imperio, el cristianismo pasó a ser un elemento de unidad política y espiritual para Occidente. 4. La formación de una sociedad estamental y agraria. Durante la Edad Media, Europa tuvo una economía agraria ligada al campo, en la que las actividades comerciales tenían poca importancia. Las relaciones sociales se basaban en lazos de dependencia personal que ligaban a los campesinos con los nobles y a estos entre sí. Algunos de los hechos relevantes que sucedieron durante la etapa de la Edad Media: tenemos la Reconquista, las Cruzadas, la convivencia de las tres culturas y el Camino de Santiago de Compostela. La convivencia de tres culturas: convivencia de la cultura árabe, cultura judía y la cultura cristiana. En el caso de la cultura árabe, los sabios musulmanes desarrollaron las matemáticas, la astronomía, la filosofía y la medicina, mientras que en la cultura judía, los sabios judíos aportaron sus conocimientos de medicina y comercio. En la cultura cristiana, intensamente influida por el mundo clásico, griego y latino, aportará el latín como lengua de cultura transmitida a través de la Iglesia Católica. Al comienzo de la Edad Media tenemos la caída de Roma. A fines del siglo III después de Cristo, el Imperio Romano sufrió un proceso de crisis interna que lo llevó a su fragmentación. A esto se suma una crisis política y económica, además de las invasiones bárbaras o germánicas que provocaron inestabilidad en las fronteras de los ríos Danubio y Rin. Al comienzo de la Edad Media,
las fronteras del imperio no lograron resistir la presencia de los hunos, que era un pueblo asiático, obligando a los pueblos germanos a ingresar violentamente al territorio romano. La agonía del Imperio Romano terminó el año 473 después de Cristo, cuando los germanos hicieron renunciar al último emperador romano, Rómulo Augustulo. Ahí en la fotografía se ve a Atila, el rey de los hunos. Aquí en el mapa podemos ver la dirección que tomó la invasión o las invasiones germánicas a través de los hunos, los alanos, ostrogodos, godos visigodos, lombardos, suevos, alamanos, burgundios, etc. Invasiones que se produjeron en el siglo V. Los reinos germánicos. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, el territorio del imperio se fragmentó en varios reinos germanos, por lo que se perdió la unidad imperial. El poder no tuvo un centro de poder como en la antigua Roma, sino que quedó disperso en varios territorios, cada uno con un gobernante. El Imperio Romano de Oriente siguió siendo una unidad política hasta 1453 después de Cristo, cuando fue conquistado por los turcos otomanos. Aquí en el mapa podemos ver cómo estaba Europa a principios del siglo VI y podemos ver una línea roja punteada que es la que separa el Imperio bizantino de los reinos germánicos. Entre las principales características que encontramos de los pueblos germanos, encontramos que cada pueblo tenía un rey, que era elegido entre el grupo social más alto, los nobles. Luego que la base de la sociedad fue la familia, en la que el hombre tenía el primer lugar. Después que se rigieron por el derecho consuetudinario, o sea, leyes no escritas que pasan de generación en generación. En cuanto a la religión, eran politeístas y sus dioses eran guerreros, Odín, su esposa Frigg y su hijo Thor. El camino de Santiago de Compostela. Las peregrinaciones hicieron posible el contacto con Europa, en especial con Francia. Santiago de Compostela fue, junto con Roma y Jerusalén, uno de los grandes objetivos del peregrino cristiano. A lo largo de la ruta jacobea o Camino de Santiago surgieron los burgos, que eran Logroños, León, Burgos y Santiago, que se convirtieron en centros comerciales e industriales. Cuando hablamos de la sociedad medieval, encontramos como el primer dato que la sociedad medieval en la Edad Media estaba organizada en una pirámide social, donde el primer elemento de la sociedad medieval era el rey, y le seguían sus vasallos, duques, condes y altos prelados, quienes recibían los servicios de personas más modestas. Así vemos, ¿cierto?, en esta pirámide, el rey en la parte de arriba, la alta nobleza, o sea, los duques, los condes, la baja nobleza más abajo, donde están los caballeros, los señores, obispos o abades, y abajo los soldados, campesinos y siervos, o sea, el pueblo llano. Cuando hablamos de la sociedad medieval, hablamos de la nobleza, que es un grupo social dominante que disfrutaba de privilegios y se dedicaba a las tareas de guerra y la caza. Hacían un juramento de vasallaje. Se distinguen los ricos, hombres, los invasores y los caballeros villanos. También estaba el clero, que era un grupo privilegiado, transmisor de la cultura. Vivían en los monasterios y se distinguían los grandes dignatarios y el bajo clero. La burguesía, en cambio, se refería a los artesanos, comerciantes, y ellos habitaban en la localidad de Burgos. El campesinado era dedicado a la agricultura y a la ganadería. Carecían de cualquier privilegio.
y los marginados era un nutrido grupo de pobres, lisiados, enfermos, viudas, ancianos, dedicados a la mendicidad. Con el fin de aislarlos, se fundaron hospitales y casas de caridad. En la Edad Media nos encontramos con una sociedad teocéntrica, a partir de la cual tanto la realidad, la creación, como el hombre, el Hijo de Dios, y el conocimiento, que es la fe, y la sociedad, que es la ciudad de Dios, se organizan en torno a la figura de un Dios creador todopoderoso y bueno. O sea, cuando hablamos de teocentrismo, nos referimos a que el hombre en la Edad Media creía que todo giraba en torno a Dios. Características de la literatura medieval. Primero, la transmisión oral. En la Edad Media, muy poca gente sabía leer y escribir. Los textos se escribían a mano en hojas de pergamino, en un proceso largo y costoso, por lo que solo las obras consideradas importantes eran copiadas. Los primeros textos en lengua romance, las glosas utilizadas en Castilla para explicar o aclarar términos latinos hacia finales del siglo X. El latín hablado se había distanciado enormemente de sus orígenes, empezando a dar paso a las distintas lenguas romances peninsulares. La literatura oral estaría siendo producida en castellano desde bastante antes de la literatura escrita. Gran parte de la literatura se difundía mediante la recitación de los juglares, de ahí la importancia de la transmisión oral. Literatura medieval, la imitación. Los autores recogían la transmisión popular a un texto latino y lo recreaban. Las obras no tenían por qué ser originales, ni se consideraba importante que lo fueran. Otra característica de la literatura medieval era el anonimato, el carácter anónimo de sus autores. Al principio, sobre todo, la literatura surge de la colectividad y luego va siendo modificada por los juglares o quienes la transmiten. Entre las características de la literatura medieval también tenemos la finalidad didáctica. La finalidad didáctica o moralizante. La influencia religiosa determina que en muchos casos la literatura se utilice para influir en los oyentes. Otras veces la literatura sirve de propaganda de los valores de un rey o de un pueblo, como ocurrirá con los cantares de gesta. Otra de las características de la literatura medieval es el uso del verso. Hasta bien entrada la Edad Media, en el siglo XIV, el verso será modo usual de escribir, dada su facilidad para la recitación. De aquí se desprende que se extinguiesen dos figuras muy esenciales en el contexto literario. Los juglares. El juglar, este personaje salido del pueblo, era un verdadero autodidacta en cuanto a la creación de cantos épicos y líricos y al acompañamiento musical. Él iba de pueblo en pueblo y de castillo en castillo, transmitiendo con sus melodías y cantos las noticias de las hazañas épicas de los guerreros más famosos y los sentimientos amorosos de los caballeros hacia sus damas. Los trovadores. El trovador, al contrario del juglar, provenía de las clases nobles. Los trovadores componían tanto las letras como las melodías de sus canciones. Además, otra diferencia de los juglares es que no permanecieron en el anonimato. Los clérigos. El clérigo era el hombre de iglesia de la Edad Media. Se dedicaba a leer y a escribir, ya que la cultura estaba en manos de los monjes copistas, que guardaban los libros en las bibliotecas de los monasterios y abadías. Además, poseían tierras que eran cultivadas por los campesinos. Eran religiosos que tenían un prestigio social y político, aunque también existía el bajo clero. La Edad Media.